Hoy en día tendemos a pensar que conceptos como la lucha contra el cambio climático, la ecología, la sostenibilidad, la protección del medio ambiente, pues son inventos recientes. Pero en realidad, a su manera, estas cuestiones llevan existiendo desde hace no siglos, sino milenios. Ya los romanos, en la antigua Roma, en el antiguo imperio romano, tenían cierta concepción de lo que debían proteger. Debían proteger los océanos, los bosques, los animales, etcétera, etcétera, etcétera. Y puestos a crear un programa muy original e interesante acerca de la relación de los antiguos romanos con el entorno natural en el que vivían, hoy he tenido el placer y el honor de contar en este podcast con un experto en el tema para que nos hable sobre este tema. Él es Fernando Lillo Redonet, doctor en Filología Clásica y catedrático de latín. ¿Qué tal estás, Fernando? Hola, ¿qué tal? Encantado de volver a participar en tu programa. Para mí siempre es un placer enorme tenerte aquí y desde luego aún más si abordamos temáticas tan interesantes y novedosas como esta. Pues sí, la verdad es que la ecología, entre comillas, porque claro, la ecología es una palabra moderna del siglo XIX, viene de oikos, casa, y de logo, logía, estudio de la casa, ¿no? Estudio del hábitat, ¿no? Una palabra en latín que hemos conservado precisamente en nuestro idioma desde la antigua Roma, ¿no? Son un neologismo, lógicamente los romanos no les podíamos llamar ecológicos, desconocían lo que era la ecología, pero sí se relacionaban con la naturaleza en los tres ámbitos de las tres formas que podemos hacer nosotros. En la actualidad, pues la naturaleza podemos conocerla, estamos constantemente investigando sobre ella. Después podemos aprovecharla. En nuestros tiempos tenemos una gran preocupación porque ese aprovechamiento sea sostenible, ¿no? Y después también disfrutamos de ella, ¿no? Disfrutamos de la naturaleza como un lugar de ocio, de esparcimiento, donde pasarlo bien, ¿no? Los romanos tenían estas tres relaciones también. Lo que pasa que cada una vista desde sus presupuestos, ¿no? Iremos viendo un poquito cada una de estas relaciones para ver que somos todavía muy romanos, como se dice, en nuestros pensamientos ecológicos, en lo bueno y en lo malo. También estamos de suerte porque tú publicaste hace un tiempo un libro precisamente sobre este tema, sobre ecología en la antigua Roma. Pues sí, el libro es este que podéis ver aquí, Ecología en la Antigua Roma, de editorial Remata, una editorial joven, pero muy interesante sobre temas de la antigüedad. Es muy delgadito, como pueden ver, son ciento y pico páginas, pero muy condensado e indicado para cualquiera que quiera iniciarse en el tema. No hace falta tener conocimientos previos, están presentes las voces de los antiguos griegos y romanos, sobre todo romanos, y qué opinaban ellos sobre los temas que podemos tratar hoy en esta charla. Pero aunque sea fino, la gente no se quedará con ganas, porque para eso tiene la bibliografía en la que puede ampliar lo que quiera. Sí, efectivamente, no, esto es una introducción lo más clara posible, con diversos temas y ámbitos, y después ya el que desee profundizar podrá hacerlo. Pero bueno, si se lee el libro va a aprender mucho, mucho. Es bastante completo, a pesar de que no es muy largo, es bastante completo, sintético de los problemas principales que tenían los romanos en su relación con la naturaleza. En tu anterior intervención hablaste acerca de esas tres formas de que tenían los romanos de relacionarse con su entorno natural y con la naturaleza. Pero estas, digamos, estas tres formas las podemos encontrar en muchos de los autores clásicos que, como tú decías, están incluidos en el libro. Entonces, quería que nos hablaras un poco más acerca de esto, de cómo estos autores trataron el tema de la naturaleza, la agricultura, la mejora del campo, etcétera, etcétera, en sus escritos. Hablamos de Catón, de Badrón, de Paladio, de Plinio el Viejo, etcétera, etcétera. Sí, las fuentes históricas que tenemos son muy variadas según el tema. Pero me gustaría empezar por el tema del conocimiento, ¿no? Conocimiento de la naturaleza. Ya los griegos, con Aristóteles, Platón y sobre todo Teofrasto, que es un menos conocido,
pero Teofrasto es autor de una botánica en la que ya él intuye que las plantas no están aisladas, las plantas viven en un hábitat, en un entorno, y hay que estudiar la relación de esas plantas con ese entorno. También Hipócrates, el famoso Hipócrates de Cos, el padre de la medicina racional, también había escrito libros, por ejemplo, sobre las aguas, los vientos, cómo eso influía en la enfermedad, es decir, el entorno, preocupación por el entorno. Platón tiene también algunos pensamientos ecológicos en sus diálogos, en sus famosos diálogos filosóficos. Esto sería un poco el conocimiento. En Roma tenemos los tratadistas agrícolas, como decías antes, Barrón, Palladio, Catón, que hacían como manuales de agricultura para el mundo romano y ahí tenían en cuenta todos los problemas medioambientales a los que se podía enfrentar un agricultor. Entonces ya tenemos muchos datos técnicos al respecto. Y por último está la gran obra que hemos conservado de Historia Natural de Plinio el Viejo, 37 tomos que tratan todos los temas posibles, como una gran enciclopedia. Hemos tenido la suerte de conservarla entera. No es fácil que se conserven 37 libros de un autor de la antigüedad. Normalmente tenemos un libro, un fragmento, pero 37 es un número bastante importante, lo cual indica que era una obra que se quería copiar, se quería transmitir ese conocimiento a través de los siglos. Entonces ahí es muy importante. Después tenemos Cicerón, tiene varias afirmaciones que iremos viendo. Después Séneca, desde el punto de vista filosófico, moral, también tiene muchas citas relacionadas con la naturaleza. Y es muy interesante ir viendo a lo largo de la charla cómo estos autores nos hablaban de ese mundo, ¿no? De esa relación del hombre con el mundo natural. Para empezar, hablemos acerca de cómo los romanos aprovechaban el medio natural y la relación entre dominar el mundo natural y colaborar con el mundo natural. Explícanos un poco en qué consiste esto. Bien, los romanos tenían la idea, sobre todo, su relación era de dominio con el mundo natural. Su relación era de dominio, no vamos a mentir, no vamos a decir que eran súper ecológicos, ¿no? Su relación era de dominio. Para que te hagas una idea de cómo era su mentalidad, porque ellos creían que primero hubo una edad de oro, ¿no? Una edad de oro donde era todo bueno, todo fantástico, la tierra producía ella sola, no tenías que hacer nada. Pero después ellos ya no estaban en la edad de oro, ya estaban en la edad de hierro. Y ahí el hombre podía con sus manos modificar la naturaleza un poco en su beneficio, ¿no? Es decir, había una especie de ambivalencia, un dominio, pero a la vez un respeto, sobre todo de tipo religioso, sobre la madre tierra. Y ahí en esa ambivalencia es donde se juegan esta relación entre el hombre y la naturaleza, entre el hombre romano y su naturaleza. Un dominio, pero a la vez un respeto religioso que muchas veces le va a impedir que ese dominio sea demasiado nocivo. Pero vamos a empezar por la parte de dominio. La parte de dominio es muy interesante. Un Cicerón en una de sus obras nos dice lo siguiente. Te voy a leer un trocito, os voy a leer un trocito que es muy interesante para ver, es un discurso sobre las manos. ¿Qué hacen las manos? ¿Para qué sirven las manos? Sirven para dominar el mundo. Y Cicerón lo dice con todo el arrojo de la oratoria, ¿no? Dice, de igual manera, todo lo que pueda ofrecer la tierra lo dominamos. Nos aprovechamos de los campos, de los montes. Nuestros son los arroyos, los lagos. Nosotros plantamos cereales, árboles. Hacemos las tierras fecundas gracias a la conducción de las aguas. Nosotros contenemos, dirigimos, desviamos el curso de los ríos. En una palabra, con nuestras propias manos nos atrevemos a construir en la naturaleza una especie de segunda naturaleza. Ahí está la clave, en las últimas palabras. El hombre construye en la naturaleza una segunda naturaleza. Una naturaleza, digamos, domesticada. Domesticada para su servicio. Para su servicio. A veces será algo positivo, pero normalmente el pensamiento es antropocéntrico. Es decir, el hombre es el dueño de la naturaleza y debe domesticarla. Es decir, lo que decíamos antes, la edad de oro era un lugar ideal, pero el campo hay que cultivarlo, hay que sacarle el mejor beneficio. Y entonces ahí habrá beneficios y luego también habrá sus excesos, como iremos viendo
en cada uno de los diversos temas que podemos ir tratando a continuación. Mm. Otra cosa que podían hacer los romanos no solo era aprovecharse de la naturaleza, sino también disfrutarla y tener un placer estético, digamos, ¿no? O sea, viendo lo bonita que es y valorando y disfrutando de esa belleza que se encontraban. Claro, efectivamente, era muy importante. Si quieres, lo vamos a ver ya con ejemplos concretos y hablando de la naturaleza en el bosque, ¿vale? Vamos a centrarnos un momento en el bosque y en el bosque vamos a ver estas cosas. Ahora, imagínate, te voy a leer un texto de Séneca, que es una de sus cartas a Lucilio, y verás como esto que vamos a escuchar ahora es algo que podíamos suscribir nosotros en el siglo XXI. Dice, si te encontraras en un bosque abundante en árboles viejos que han crecido a una altura inusual, quitándote la vista del cielo a causa de la densidad de sus ramas que se ocultan unas a otras, su inmensidad, lo retirado del sitio y la admiración por una sombra tan densa y continua en un lugar al aire libre, te harían creer en la divinidad. Es como entras en un bosque, ¿no? Entras hoy en un bosque, en un hayedo, donde quieras, en un robledal, y ¿qué sientes? Pues te sientes pequeño, ¿no? Sientes que ahí hay algo, ¿no? Ellos lo atribuían a una divinidad y hay algo en ese bosque, esta naturaleza, este bosque me está diciendo algo, ¿no? Y luego, pues hoy en día, pues están las famosas curas de bosque y que vas a pasear por el bosque para sentirte mejor, ¿no? Pues eso, fíjate que había una anécdota muy curiosa y muy sorprendente de un romano que se ha conservado, que se llamaba Pasieno Crispo, que había sido esposo de Agripina, que luego fue la madre de Nerón, un esposo de Agripina. Este hombre, dice Plinio el Viejo, en esa enciclopedia que hemos citado antes, que se acostaba debajo de un árbol y quería tanto a ese árbol, un plátano de sombra que era muy grande, que también le daba besos y lo abrazaba. Así que eso tan moderno de que abrazamos los árboles no es tan moderno como parece, ¿verdad? No es tan moderno como parece. Entonces, el bosque también era un lugar donde habitaban los faunos, ¿no? Silvano, el rey del bosque, es decir, era un lugar también, digamos, de la divinidad, donde vivía la divinidad. Y esta divinidad que le atribuían a los bosques, pues impidió que muchas veces esos bosques fueran destruidos. Porque decían, este bosque no lo podemos talar, porque en este bosque está habitando la divinidad, hay un templo. De hecho, en Grecia, los templos, los santuarios, tenían muchos árboles y esos árboles estaban protegidos, porque los árboles no se podían cortar, pertenecían a la divinidad. Eran árboles, digamos, sagrados. Y eso era un poco lo que le impedía que la tala llegara ahí. Porque claro, evidentemente, esta visión idílica del bosque para disfrutar, el romano que necesitaba madera para los barcos, madera para los asedios. Y imagínate cuánta madera Julio César para asediar a Alesia, cuántos bosques se cargaría ahí en la Galia, ¿no? Alesia, Abarico, otro asedio de Julio César, gastaba muchos bosques y además la tierra quemada y la tala de bosques era para dejar al enemigo sin nada, ¿no? Entonces, y luego también para las casas había mucha madera, para hacer los puentes, bueno, la madera era para calentarse. La madera era mucho más utilizada que hoy en día, que tenemos otros productos que la suplen, ¿no? Entonces, claro, realmente había una deforestación enorme en muchos lugares, ¿no? Y que se impedía un poquito con estos lugares que eran considerados sagrados por el bosque. De hecho, tenemos un ejemplo muy interesante documentado que es en la parte oriental, en época tardía, en tiempos de los emperadores Arcadio y Honorio, se nos habla de lo que hoy le llamaríamos un espacio natural protegido. Había un bosque que se llamaba Bosque de Dafne en Siria y otro bosque que se llamaba Bosque de Perseo en Egipto, y ahí en esos bosques estaba prohibido talar, llevárselo y, y vender esa madera. Y si lo hacías, tenías que pagar 5 libras de oro, que sería una buena cantidad. Tanto el que vendía como el que compraba ilegalmente.
Es decir, los romanos tampoco desarrollaron una legislación como la que tenemos ahora contra protección, protección del medio ambiente, protección del bosque. No era una legislación, pero sí había pequeños atisbos, pequeñas leyes locales, o había la ley de las 12 tablas. Se te dice que si le cortas un árbol a otro tienes que pagar 25 ases, ¿no? Y en Roma también, y en Grecia decía que no podías talar los olivos. Claro, si los olivos, ¿cómo los vas a talar? Si los olivos son de lo que te da de comer, ¿no? No podías talar los olivos porque sí. Si los talaba, tenías que pagar una multa, ¿no? En fin, que había una legislación, aunque no era una legislación demasiado extrema, ¿no? Pero había una cierta conciencia, una cierta cosa de decir, bueno, estos son bosques sagrados, el árbol es importante. Lo que pasa que, claro, lo mismo que había eso, pues había también un deseo de sacar dinero porque la madera era muy, muy importante. Eh, entonces, para calentarse, para cocinar los alimentos, para la construcción, en fin, era muy interesante este apartado sobre los bosques, que vemos lo que decía antes, el disfrute del bosque, pero también la tala indiscriminada del bosque y la protección del medio ambiente, sobre todo por motivos religiosos, por motivos que eran un bosque sagrado. Junto a esas dos facetas también convive la faceta, digamos, del terror, de el bosque como lugar terrorífico en el que pasan cosas malas. Efectivamente, el bosque también era un lugar, no era tampoco el lugar idílico, ¿no? Podía también ser un lugar de miedo, un lugar donde podías pasar y unos salteadores acabar con tu vida, ¿no? El bosque desconocido, sobre todo los bosques desconocidos, tenemos textos muy interesantes en la conquista de Britania y ya en lo que luego ya sería Escocia. Ahí decía Tácito, historiador Tácito, que ahí estábamos entrando en lo desconocido, los bosques nos pedían miedo y el discurso del general agrícola era, no tengáis miedo, los bosques vamos a conquistarlos igual, ¿no? El mar, estamos en el confín del mundo, que no os dé miedo porque sea desconocido, podemos seguir avanzando, ¿no? Pero sí, el bosque también era el lugar, el bosque donde habitaba el bárbaro. En Germania estaban escondidos en el bosque, te podían hacer una emboscada, la famosa emboscada donde Varo perdió la vida con esas legiones, ¿no? Que luego Augusto, el pobre, le daba, decía, devuélveme mis legiones y soñaba con esa derrota, ¿no? Conocida. Pues ahí el bosque tenía muchas facetas interesantes que se pueden ver y se puede ver en el libro con más detalle, con los textos y las citas concretas de este mundo del bosque. Ahora creo que deberíamos tocar el tema del agua, porque es cierto que ahí también se va a encontrar una convivencia entre distintas formas de ver lo que son los lagos, los ríos, ¿no? El mar Mediterráneo, etcétera. Porque por una parte los divinizan, pero también los explotan, ¿no? Para sacar beneficios. Entonces, háblanos un poco acerca de cómo pensaban los romanos que era el mar o el agua en general. Bien, vamos a ir viendo alguna cosita. Para empezar, igual que antes, te voy a leer un fragmento de un lugar donde se ve un lugar de agua. Las aguas, las fuentes estaban dedicadas a las ninfas, había fuentes sagradas en todos los lugares. Todo el mundo conoce el locus amoenus, lugar agradable, con un pradito, una fuente, unas flores. De hecho, a los romanos les gustaba mucho. Por ejemplo, Plinio el joven, que era el hijo de Plinio el viejo, perdón, el sobrino de Plinio el viejo, que habíamos citado antes, tiene una carta donde describe un arroyo cercano a Como, Como en el lago de Como, ahí que sigue siendo un sitio turístico por excelencia, ¿no? Pues Plinio dice, la naturaleza de este arroyo es admirable. Su caudal crece y decrece 3 veces al día, porque aumenta y disminuye regularmente. El fenómeno se distingue claramente y se observa con sumo placer. Es decir, que está al lado del arroyo, que el arroyo a veces tiene más agua, otras veces tiene menos agua, y dice, te recuestas junto a él, comes e incluso bebes del mismo arroyo, que se va haciendo más grande, más pequeño, se retira, vuelve a crecer y estás ahí en un lugar plácido, que muchas veces tenía también un templete dedicado a la divinidad, en Clitumno, que era otro lugar, en Umbría,
todavía se conserva el agua, el lago y el templo romano. Y sería como un locus amoenus precioso, fundamental. Y entonces, esa sería, digamos, el agua como, como un lugar donde está la divinidad, donde puedes reposar, donde puedes... Pero bueno, eso sería los más ricos y la gente que pudiera permitirse tener tiempo libre para hacer eso. Para los demás el agua era un bien necesario, ¿no? Un bien necesario, pero que te iban a traer, bueno, el mar, vamos a ver el mar también. El mar también era un lugar que podían ellos admirar. Por ejemplo, Cicerón dice, qué grande es la belleza del mar, qué aspecto el de su conjunto, cuánta la multitud y variedad de islas, qué agradables sus costas y litorales, cuántos tipos y qué dispares los de sus animales. Unos se sumergen, otros se deslizan y nadan, otros adhieren a las rocas con los caparazones con los que nacieron. Es decir, te está describiendo el mar en toda su belleza. No puede ser una playa aquí de Galicia, donde estoy yo hablando. Entonces, fíjate, pues el mar, esos lugares. Ese sería, digamos, el lugar idílico, ¿no? Un lugar idílico en que la naturaleza y el mar, pero claro, ¿qué pasa? Por ejemplo, el mar, pues había tempestades, los romanos no dominaban totalmente el arte de navegar. Ellos estaban contentos, decían, sí, llegamos a todas partes, sí, pero en invierno tienes que quedar en puerto porque es muy arriesgado ir ahí, ¿no? Y hay muchas descripciones de tempestades. La más famosa es la del libro 1 de la Eneida, en la que Eneas naufraga ahí frente a las costas de Cartago. Bueno, pues eso era una cosa habitual. También San Pablo en sus viajes cuenta muchas de las penalidades que era ir por el mar. Ellos tenían la ilusión de que dominaban también el mar, pero en realidad era un dominio bastante restringido. Bueno, es lo que nos pasa también a nosotros ahora, que cuando hay una catástrofe natural nos preguntamos, pero ¿cómo puede ser? ¿No? Sí, bueno, es que la naturaleza es la naturaleza y puede haber erupciones, puede haber inundaciones, puede haber de todo. Y el hombre no es superior a esa naturaleza. A veces nos pensamos en nuestro pensamiento del siglo XXI, ¿no? Que somos intocables, que no nos va a pasar nada y que dominamos todo y efectivamente nada está controlado. Bueno, se puede hacer mucho por controlar, pero siempre queda algo sin controlar. Todo, la vida es incontrolable, ¿no? Entonces, fíjate todo esto, ¿no? Pero claro, a la vez que hacían esto y que del mar sacaban los peces, los productos y todo eso, el mar también, ¿qué hacían contra el mar? Pues lo que hacemos ahora. Ya verás cómo esto que te voy a leer ahora es como si estuvieras en una de las costas españolas en los años 70, de las costas mediterráneas. Dice Séneca también, ¿hasta cuándo no habrá un lago que no coronen los techos de vuestras villas de recreo, ni río alguno cuyas riberas no bordeen vuestros edificios? Donde quiera que surjan manantiales de agua caliente, allí se levantarán nuevos alojamientos de lujo. ¿Mm? Es decir, que todos los lugares están luego colonizados por el hombre y aquí Seneca dice, nos estamos pasando, estamos construyendo mucho y eso que ellos tampoco tenían el poder. Pero fíjate, esto dice, también colocan en las costas bloques de piedra y acumulando tierra en las profundidades del mar, rellenan las ensenadas. Y otros conducen el mar a tierra por medio de canales y no saben disfrutar con nada verdadero. Se deleitan como enfermos con falsas imitaciones de tierra o el mar en lugares impropios que van contra su orden natural. Quiere decir, la naturaleza tiene un orden natural. El hombre lo puede modificar, pero ¿hasta qué punto? Aquí Seneca nos está diciendo, bueno, estos que hacen unas villas justo encima del mar, o sea, quieren ganarle terreno al mar, vamos a poner unos bloques ahí para construir nuestra villa justo encima del mar, ¿no? O vamos a hacer un canal para adentro para tener nuestro canal de recreo aquí cerca del agua, pero alejado de la costa. ¿Qué están haciendo? Están estropeando la naturaleza, están, digamos, entre comillas, violando a Madre Tierra, ¿no? Y bueno, pues una crítica, ¿no? Sobre todo a esta construcción edilicia, ¿no? Y dice, otra, en cualquier lugar en que la costa se curve formando una ensenada, sobre todo en el Golfo de Nápoles, que estaban todas las villas en vallas, alrededor, Sorrento, que aún hoy son lugares de veraneo estupendos, dice, echáis de inmediato cimientos y solo satisfechos con lo que hayáis conseguido con vuestras manos, haréis que el mar se retire hacia adentro. Es decir, están agrediendo al mar, están retirando el mar. Pero luego el mar recupera su terreno. Porque, por ejemplo, en Bayas, no sé si sabes que luego subió el nivel del mar y hoy puedes ir en un barquito y si te atreves a bucear
a tirarte a submarinismo, bajas y ves unas villas romanas y estatuas que están bajo el agua, que es el Parque Arqueológico Submarino de Bayas. Y entonces ahí tienes que el mar ha ganado su terreno otra vez y esas villas que estaban encima del mar ahora están debajo del mar. Pues sí, desde luego. Yo creo que eso incluso sería una temática abordable en otro podcast específico, solo hablar de arqueología submarina. Y Así que fíjate que ellos tenían esa cosa. Y luego, ¿qué pasaba? Que el, el- el agua la podían dirigir, ¿no? Tenemos presas en Hispania, tenemos presa romana, muy buena, para embalsar el agua. Tenemos acueductos estupendos como el de Segovia, el de Tarragona, para dirigían el agua, ¿no? Acuérdate lo que dijimos antes de Cicerón, nosotros dirigimos, desviamos los ríos, llevamos el agua a las ciudades, ¿no? Entonces era obras de ingeniería impresionantes. He estado hace poco en el acueducto de Gea Albarracín, que te puedes meter incluso por las galerías, muy emocionante, y se ve muy bien cómo hacían agujeros en la galería subterránea para que fuera el agua, con sus pequeñas ventanas de ventilación. Es muy, muy interesante. Y luego, claro, eso era, sobre todo, imagínate una ciudad grande como Roma, que tenía 1 millón de habitantes, después hablaremos de sus problemas ecológicos si quieres. Imagínate tener una red de alcantarillado de las cloacas, la cloaca máxima. Bueno, pues esto a ellos le parecía que habían conseguido el no va más. Y Plinio el Viejo, en su historia natural, te dice: si uno evalúa atentamente la cantidad de agua para uso público en baños, piscinas, canales y villas suburbanas, las distancias recorridas por el agua, los arcos construidos, los montes perforados y los valles profundos igualados, tendrá que reconocer que no ha habido nada más asombroso en todo el mundo. Dice, los romanos somos los mejores. La octava maravilla es Roma. Y es una maravilla, mejor que las pirámides de Egipto, dice Plinio el Viejo, porque eso era una tumba para un faraón. Y nosotros hacemos unas obras de ingeniería que son para el pueblo. Entonces realmente está esa ideología de al servicio del pueblo de Roma, unas grandes obras de ingeniería, un dominio del agua para llevar lo mejor al pueblo de Roma. Y bueno, pues había un montón de acueductos y un montón de cosas. Y por ejemplo, aquí en Galicia tenemos un sitio que se llama Monte Furado. Furado significa en gallego agujereado. Y entonces esto está en la provincia de Lugo y es un monte, el río Sil, que tenía mucho oro en el lecho del río, y entonces lo que querían era desviar el río para que el lecho quedara vacío. Y lo que hicieron fue agujerar una montaña y por ahí iba el río, quedaba el lecho vacío y estaban las pepitas ahí para cogerlas, tal cual. Y todavía se conserva parte de ese túnel, otra parte se ha caído, pero por lo menos quedan 100 metros de túnel romano que todavía va el agua por ahí. Y es bastante impresionante. Monte Furado, ¿no? Y luego también, claro, ellos querían modificar la naturaleza. ¿Sabes? El canal de Corinto, ¿no? Que es del siglo XIX, pero ya Nerón había querido hacer el canal. Lo que pasa es que no tenían tecnología para conseguirlo, ¿no? Los griegos lo que hacían para pasar por ahí era hacer como una autopista de piedra para pasar las naves con unos rodillos, que se llama el diolcus, para pasar de un mar a otro, ¿no? Pero no fueron capaces, lo intentaron, pero no fueron capaces de hacer ese, ese corte tan grande para hacer ese canal, ¿no? Y como digo, estas cosas de las aguas las dominaban, pero también hacían vertidos, ¿no? Como haríamos ahora. Vertidos, contaminación. ¿Sabes cuál era una de las mayores contaminaciones? Las ¿Cuál? batallas. Las batallas. Las batallas. Imagínate la batalla de Trevia, Transimeno, sobre todo la del lago Transimeno. La del lago Transimeno. ¿Cuántos morirían ahí? ¿Cuántos se caerían al agua? ¿Y cuántos cadáveres quedarían ahí en el agua? Pues Mm. las grandes batallas era lo que tenía. Ese lago quedaría mal durante tiempo.
Luego, las pequeñas industrias, no tenían muchas industrias, pero las pequeñas industrias que tenían sí que podían, por ejemplo, las lavanderías, famosa Fulónicae, ¿no? En Pompeya, que hay una muy bonita, Fulónica de Estéfano, esa tenía luego un desagüe para toda esa agua que gastaban, tirarla por ahí. Lo peor era si le tirabas el agua al vecino, el agua Mm, contaminada, porque luego el vecino te denunciaba. Dice, oye, me estás tirando a mi campo el agua contaminada. Tenemos algún ejemplo de eso, del mm, agua contaminada que tiraban al campo, ¿no? Y eso era pues muy interesante, ¿no? Y también en Olimpia eh, se sacrificaban muchos animales, es una hecatombe, son 100 toros, ¿eh? Y luego animales pequeños, y esa sangre podía ir también al río que pasaba por Olimpia, ¿no? Al río Alfeo, ¿no? Y es una cosa curiosa, que sabes que hay una leyenda, en Siracusa está la fuente Aretusa, ¿no? Una fuente muy famosa, es el nombre de una ninfa, y la leyenda es que la ninfa, para huir del río Alfeo, que era una personificación de una divinidad, fue por debajo del mar y surgió en Sicilia. Fue desde Olimpia, que está en el Peloponeso, por debajo del mar, y surgió en Sicilia, y es un manantial de agua dulce. Entonces la explicación era ese de agua dulce porque viene desde Olimpia, ¿no? Desde el río Alfeo. Y se decía que si tirabas una copa en el río Alfeo, te aparecía en Sicilia. Bueno, ah, en fin, era lo que decían, ¿no? Y luego esto también era que las aguas de la fuente de Sicilia se volvían turbias cuando en el santuario de Olimpia se ofrecían sacrificios de bueyes. Pero esto no lo dice un cuentista, esto lo dice Estrabón, que era el geógrafo, ¿vale? No, no creo que tuvieran pruebas de ello, pero en fin, lo decía el geógrafo y el geógrafo era una persona prestigiosa, era un científico de la época, ¿no? Y ya digo, el agua era muy importante, se podía contaminar, como hemos dicho, se podía disfrutar de ella y se podía dominar hasta cierto punto, porque las lluvias, el mar impetuoso, siempre estamos a merced de los elementos. mm. Todas estas cosas nos suenan bastante recientes. Es como si las estuviéramos viviendo hoy en día también. La contaminación del agua, la infravaloración del poder destructivo de la naturaleza, la crítica a la masificación turística. O sea, todo, vamos, todo estaba inventado ya hace miles de años. Sí, la verdad es que eso fue lo que me animó a escribir el libro. Al entrar en conocimiento de la ecología romana, dije, pues estas muchas cosas son parecidas. Otras son distintas, pero eh, muchas son parecidas, porque el hombre, desgraciadamente, pues nos cuesta aprender las cosas, ¿no? Entonces, era lo que me interesaba sobre todo, decir, mira, estos problemas ya los tenían, ya habían protestado contra ellos también, en fin, que es muy interesante. La historia, como bien sabes, pues es lo que aprenderla es muy importante para poder seguir avanzando, ¿no? Mm. Ahora, en tu respuesta de esta ocasión, has hablado acerca de los sacrificios de animales, de las hecatombes, ¿no? De todo esto que hacían, ¿no? Y que manchaban con la sangre el mar. Y yo te quería preguntar, porque otra cosa que vemos hoy en día, pero que ya existía en esa época, al menos de forma minoritaria, son las voces críticas contra el maltrato de animales, ¿no? Y contra, pues eso, el uso violento de estos animales. Entonces, háblanos un poco acerca de esas voces, digamos, animalistas que existían en el Imperio Romano. Sí, tenemos de todo. Vamos a empezar por lo malo. Ahora te imagínate que entras en el Coliseo y aparte de gladiadores tienes una cacería de 100 tigres o de leones o de 400 osos. ¿Mm? ¿De dónde los han traído? ¿Qué infraestructura para traerlos? Los mataban ahí, luego aprovechaban la carne y todo eso, se quedaban muchos sitios sin. Se dice que gracias a eso, pues los leones del norte de África fueron desapareciendo porque las cacerías del Coliseo y de otros anfiteatros eran números enormes
Y bueno, pues fíjate, y ahí no tenían ningún problema los espectadores de decir que se mataran los animales, ahí nadie protestaba para nada de que si tenían derechos los animales, no había ningún tipo de voz, ni siquiera la voz de los intelectuales. La voz de los intelectuales, las pocas veces que aparece, lo único que critican del espectáculo es que sea malo. Es decir, que sea aburrido o que no tenga mucho sentido, pero que no, el animal no importa. Sobre todo los que son animales salvajes, que son animales herbívoros, ¿no? Esos los sacrificaban, los ponían ahí en cacerías sin ningún problema, ningún tipo de mala conciencia, entre comillas, ¿no? Eh, eh, Sin embargo, paralelamente a esto, tenemos un montón de historias de animales que interaccionaban con humanos de forma positiva. Tenemos muchas historias de delfines que ayudaron a los humanos. La típica historia, que el humano se cae del barco, el delfín lo recoge y lo lleva a tierra. Hay muchas variantes, ¿vale? Hay el poeta Arión, precisamente, iba en un barco, los del barco le quisieron robar, le robaron todo y le dijeron, y ahora dos cosas, o te matamos o te tiras al agua. Y entonces digo, bueno, pues me tiro al agua, porque a lo mejor aún puedo sobrevivir. Se tiró al agua, se iba a ahogar, y un delfín lo recogió y lo llevó a la costa. Él luego llegó al puerto antes que los que le habían hecho esa judiada y lo denunció al tirano de turno y cuando ellos llegaron le preguntó el tirano, oye, ¿qué ha sido de Arión? Y entonces dijeron, no, sí, se quedó por ahí en otro puerto. Entonces salió Arión y dijo, de eso nada, yo estoy aquí. Esos fueron condenados y se hizo incluso una estatua de Arión con el delfín. Muy interesante. Luego hay otra historia muy similares sobre un delfín que en el norte de África entró en una bahía conectada en un lago conectado con el agua y empezó a jugar con unos niños, y entonces hacía cabriolas con los niños, bueno, como una especie de tipo de Winter el Delfín o Liberada Willy, una de esas películas, ¿no? Pero tuvo un final triste, porque eso fue tan famoso que la gente de los lugares empezó a verlo. Y también empezó a querer venir gente importante de otros lugares. Bien, esta gente importante no pagaba, le tenías que pagar tú el alojamiento y todo, porque eran gente importante que decía, no, yo voy ahí, pero tú me invitas. ¿Y qué pasó? Que la economía del lugar se resintió. ¿Y qué hicieron? Pues mataron al delfín. Y el otro, y otro delfín que había no volvió más. ¿Vale? Ahí a veces estas historias que se contaban te era una cosa moral. Es decir, qué malos son los hombres y qué buenos son los animales. Por ejemplo, hay otro muy curioso que se llama El muchacho y la serpiente, que es un chico que cuando era pequeño dormía con una serpiente pequeñita. Cuando se hizo mayor, los padres dijeron, bueno, ya una serpiente para dormir con un adolescente ya eso es un peligro, ¿no? Y entonces, sin que el chico se enterara, la tiraron en un bosque más lejos, ¿no? Y cuando el chico era mayor, fue por ese bosque, la asaltaron unos bandidos y pidió auxilio, la serpiente lo oyó y fue ahí y se cargó a los bandidos. Y entonces la solución es que fiel es la serpiente que después de alguien que le ha hecho un beneficio se lo devuelve. No así los humanos. Eran historias edificantes. Y luego está la famosa historia que hablan de que es una leyenda urbana porque no tienen muchos datos cronológicos precisos, que es la famosa historia de Andrócles y el león, ¿no? Andrócles y el león era la historia de que un esclavo en el norte de África se escapó de la casa de su amo porque le pegaba, en el desierto se metió en la cueva de un león y el león vio que tenía mucho miedo el esclavo, pero vio que el león tenía una espina en la pata y se la quitó. No suena porque es el cuento de toda la vida de que le quitan la patita, entonces el león se hace agradecido. Luego el esclavo se va porque se cansa de vivir con el león, lo cogen prisionero y lo llevan al anfiteatro o al circo, según versiones. Y entonces el león también sale un día, lo cazan y lo que están es los dos en la arena y el hombre tiene que matar al león, pero el león cuando ve al hombre le empieza a lambetear, a mover la cola y el público dice, ah, pero ¿qué es esto? Y entonces él cuenta su historia, dice, esto es lo que me ha pasado. Y entonces lo liberaron y le dejaron ir por Roma paseando al león con una cuerdita.
¿Verdad? Mentira, no lo sabemos, pero es una historia, digamos, una, entre comillas, leyenda urbana de Roma que se ha conservado en varias fuentes, o sea que no es una sola, tiene varias fuentes, y son historias, como te decía, de animales inteligentes que son buenos con los humanos. Porque ellos, los romanos, pensaban que los animales tenían una cierta inteligencia, inferior a la humana, pero tenían una cierta inteligencia, porque observaban que los perros eran inteligentes, que los elefantes también tenían inteligencia, incluso se les podía enseñar a hacer cosas. Y entonces todas esas observaciones le llevaban a que los animales fueran... Luego también había la lógica de los cazadores, ¿no? Porque los cazadores, igual hoy en día, no son depredadores que se carguen a todos los ciervos, sino que intentan, bueno, unos cuantos, pero tienen que quedar más. Y sobre todo las crías las tienes que respetar para que siga habiendo ciervos, ¿no? Entonces eso también hay algunos textos romanos que dicen eso. Bueno, puedes cazar, pero procura respetar a las crías, porque si no te vas a quedar sin nada para cazar después. Y esos pensamientos pues eran muy importantes. Y luego también estaba ya a nivel más, que esto nos acerca mucho más a nuestro mundo, al nivel de las mascotas. Los romanos tenían mascotas. Por ejemplo, el famoso Catulo, poeta Catulo, su amada Lesbia, pues tenía un pajarito, ¿no? El pajarito de Lesbia, que es famoso por sus poemas que le dedicó Catulo. Un pajarito doméstico. Podían tener loros, cuervos también. Y bueno, también tenían monos, en fin, los había exóticos, no exóticos. Y luego había perros, ¿no? Perros. Lo curioso de los perros es que llegaba a ser tal el cariño que pensamos que lo hemos inventado todo, pero había tumbas para perros. Había tumbas para perros y le ponían un epitafio en verso incluso. Te voy a leer uno muy interesante porque en estos epitafios el animal o el muerto, ¿no? Es una forma de humanizar al animal, porque los muertos humanos tienen tumbas, pues los perros, como yo lo estoy viendo como si fuera humano casi, pues también tiene una tumba, ¿no? En este caso es una perrita que se llama Margarita. Margarita significa perla. Y lo curioso es que el epitafio es como si la misma perrita hablara. Y de hecho al final de los versos pone Margarita, como si firmara ella lo que se dice. Y entonces, fíjate, dice, la Galia me engendró, ya es la perrita que habla, ¿no? Me dio nombre la perla del rico mar, y el honor de mi nombre fue acorde a mi belleza. Enseñada a recorrer con audacia los desconocidos bosques y a perseguir por las colinas a las hirsutas fieras. Era una perra de caza, pero también doméstica. Nunca acostumbraba a ser retenida por pesadas cadenas, o sea, iba suelta, ni a sufrir crueles golpes en mi níveo cuerpo. Era de color blanco. Y no le pegaban. Pues me recostaba en el suave regazo de mi amo y de mi ama, y sabía acostarme cuando estaba cansada en un lecho preparado. Y hablaba mucho más de lo que estaba permitido, con el mudo rostro de un perro. ¿Vale? Que como que casi hablaba, ¿no? Y dice, nadie se asustó demasiado de mis ladridos, pero desgarrada por un parto adverso, he afrontado ya mi destino y ahora me cubre la tierra bajo este pequeño mármol. Y firma Margarita. Es un precioso poema que lógicamente no lo compuso Margarita, pero el dueño o al quien el dueño se lo encargó, pues invirtió parte de su dinero en costear la tumba y en recordarla, de manera que 2000 años después estamos recordándola. Otras veces es el sentimiento del amo. Vamos a leer, por ejemplo, el de la perrita Mía, una perrita Mía que significa mosca. Dice, qué dulce fue esta, qué buena. Mientras vivía se acostaba en mi seno, siempre confidente de mi sueño y de mi cama. Oh, qué desgraciada mía que has muerto. Hubieras ladrado solo si algún rival se hubiera tomado la libertad de recostarse junto a tu dueña. Oh, qué desgracia mía que has muerto. Te acoge ya un profundo sepulcro y no lo sabes. Y no puedes enrabietarte, ni saltar, ni brillas de júbilo con los talameros mordiscos que me dabas. Es decir, es ahí la intimidad entre la perrita y el amo, pues muy interesante también, muy interesante. Y se ve un poco la doble pensamiento, ¿no? Por un lado, no importa las fieras salvajes, que las maten o lo que sea, pero las
mascotas había un cierto cariño sobre ello. La verdad es que todas estas historias son emocionantes y vamos, que podrían filmarlas hoy en día, ¿no? En 2025. O sea, me Sí, refiero, sí, sí. le quitas el contexto, o sea, no me dices quién es el autor, no me dices la época y vamos, que Sí, podría colar y como un justo lo han relato. escrito ahora. Sí, o sea, es flipante. Efectivamente. Estos son anónimos, son epitafios anónimos. No sabemos el autor, estos últimos que hemos dicho, pero bueno, eran bastante buenos los poemas. Cambiando un poco de tema, esta estación de verano tuvimos que sufrir varios incendios súper catastróficos por toda la península ibérica. Y uno de ellos afectó al paisaje de las médulas en el Bierzo, en León, que es patrimonio de la humanidad. Entonces quería que nos contaras un poco por qué este paisaje tan espectacular de las médulas es tan famoso, por qué es patrimonio de la humanidad y cómo llegó a convertirse en el paisaje que vemos hoy en día gracias a los romanos, ¿no? Y su actividad de minería. Sí, sí, la verdad es que aquí tenemos también a unos autores como Plinio el Viejo, que por un lado te dice que estás violando a la madre tierra porque estás penetrando en sus entrañas, pero por otro nos describe cómo es el proceso de ruina montium, que era es el tipo de excavación, uno de los tipos que se da en las médulas. Vamos a empezar por lo que dice Plinio el Viejo al principio, diciendo que es muy malo hacer la minería, ¿no? Digamos, moralmente. Y dice, no contentos con agredir a la tierra en la superficie, penetramos en sus entrañas, excavando los filones de oro y plata, y las minas de cobre y plomo. Incluso buscamos gemas y ciertas pequeñas piedras, haciendo hoyos profundos. Extraemos sus entrañas para que un dedo exhiba una joya. ¿Cuántas manos se arruinan para que brille una sola articulación? Si existieran los infiernos, seguro que nuestras galerías de codicia y afán de lujo ya los habrían desenterrado. Realmente un texto muy emotivo que choca mucho. Dice, somos tan codiciosos que vamos a trasentrar en la tierra por medio de galerías. Él es el mismo que nos describe las galerías. Estas galerías que hacían en las médulas para que el monte se derrumbara, entonces eran galerías en las que no eran esclavos. Parece que eran hombres libres o por lo menos gente de la zona que hacía estas galerías a la luz de las lucernas. Iba haciendo las galerías, después estas galerías se apuntalaban y después con unos grandes depósitos de agua en la parte superior, que se han conservado los canales que los traían desde kilómetros, se tiraba el agua, se derrumbaba el monte, ¡boom! Luego ya con el monte derrumbado se procedía al lavado, a un lavado por medio de agua también y por medio de plantas que ponían en el recorrido, y como las pepitas de oro eran bastante gordas, pues iban quedando ahí, se iban quedando en esas zonas de lavado, ¿no? Pero para el derrumbe se hacían galerías que decía Plinio el Viejo que superaban a las obras de los gigantes, ¿no? En una exageración suya muy propia de eso. Pero tenemos esta doble cosa, ¿no? Somos unos malvados porque profanamos la madre tierra, pero sacamos todos los toneladas de oro que sacaron de las médulas que no dejaron nada para nosotros. Ahora, sigue siendo un paisaje hermoso, precioso, ha sido una lástima que haya sido afectado por el fuego, pero bueno, lo principal no se ha destruido, lo que, hombre, han perdido gente que ha perdido casas del pueblo de las médulas que está metido dentro del espacio natural y es una desgracia. Y ahora, bueno, pues a ver, apelar a que la gente, pues cuando ya se vayan mejorando, pues o incluso ahora, pues pueda ir a visitar otra vez para que el pueblo y la zona vuelva a cobrar un poquito de vida, ¿no? Para que pueda ser lo que era antes, ¿no? Pero ahí se ve el proceso de Ruina Montion, de destrucción. Había muchas minas a lo largo del Imperio Romano, sobre todo minas de oro que conocemos bien. Viajamos ahora de la Hispania romana a la propia Roma, a la metrópolis, para terminar este episodio. Y por eso te quería preguntar por todos los problemas
digamos, ecológicos que podía vivir una gran ciudad tan enorme como Roma. Hablamos de tráfico infernal, de ruido insoportable, contaminación, servicio deficiente de limpieza, zonas verdes insuficientes. Vamos, que podríamos estar definiendo cualquier capital europea grande o cualquier ciudad importante. Roma tenía más o menos 1 millón de habitantes, ¿vale? 1 millón de habitantes. En aquella época, imagínate qué hacinamiento habría ahí. Además, claro, cuando pensamos en ciudad romana, a lo mejor pensamos Mérida, todo cuadrículas. Pompeya, todo cuadrícula. Roma, son unas colinas. Irregular. Claro, se asentaron en las colinas porque los valles los inundaba el Tíber. El Tíber se inundaba siempre, hasta el siglo XIX, o casi, no sé si hasta principios del XX, no se hizo el cauce que hay ahora. El Tíber se inundaba e inundaba las partes bajas de Roma siempre. Era una cosa que tenían siempre, ¿no? Entonces iban a las colinas, pero después ya no estaba trazado como el trazado hipodámico que se llama, el trazado endamero, ¿no? Como el ensanche de Barcelona, sino que ahí fueron haciendo las calles como pudieron. Las calles eran estrechas, tortuosas, y luego, ¿qué pasaba? Que había, como capital del imperio, una superpoblación. Dice Séneca que a Roma iba toda gente de todo el mundo. ¿Qué pasa con la superpoblación? Que tienes que alojarla. Entonces, no las vas a alojar en las domus, ¿no? En las casas típicas romanas de Pompeya con el atrio y el peristilo, ¿vale? De esas en Roma había, sabemos que había 1000 y algo, pero lo que más había era insulae. Las insulae eran las casas de pisos, que llegaban a tener 7 u 8 pisos, ¿vale? Había algunas que tenían más, porque el piso, si lo hacías de madera, pues podías hacer para arriba, para arriba, para arriba, todo lo que quisieras, ¿no? Entonces, Augusto intentó decir que más de 21 metros no se podía construir, los que hicieron legislación, ¿no? Y Trajano dijo que 18 metros, lo bajó un poquito, entonces intentaban controlar que los pisos no fueran muy altos. Pero esos pisos, muchas partes eran de madera, tenían braseros o infiernillos, cocinillas pequeñas, ¿no? Eso ardía, ¿no? Roma tuvo muchos incendios, más famoso fue el de 64, pero no fue el único, hubo muchos incendios. Y luego incluso en el siglo III hubo otro muy grande. En fin, constantemente tenía que hacer frente a inundaciones y a incendios. Después el tráfico. ¿Qué pasaba con el tráfico? Pues que te voy a leer lo que dice Juvenal. Juvenal era un poeta satírico. Hay que entender que es una sátira, pero vas a ver que si no te digo que es Juvenal, seguro que piensas que estamos en Nueva York o en algún sitio de estos. Dice, un rico, si algún deber le llama, será transportado abriéndose paso entre la muchedumbre y avanzará rápidamente sobre la marea humana en una gran litera. O sea que el rico va o en la limusina de ahora o en la litera de antes, ¿no? Avanzará rápidamente. En la litera de camino leerá, escribirá o dormirá. Incluso se echa una siesta. Y llegará antes, mientras que a mí, que llevo prisa, se me puede delante una marea humana. Y la gente que sigue por detrás me aprisiona los riñones formando una cola interminable. Este me golpea con el codo, el otro con el duro brazo de una litera. Este me sacude la cabeza con un madero, aquel con una vasija. Las piernas se me llenan de barro. Además me pisan por todas partes plantas enormes y se me clava en el dedo un clavo de soldado. Es todo como satírico, pero es un poco los apretujones, ¿no? Los apretujones de la antigua Roma. Y los transportes. Normalmente el transporte se hacía de noche. Claro, al hacer el transporte de noche, el ruido de los carros, sabes que esos carros antiguos tenían ese aro metálico, pues eso suena tremendo. Decía Juvenal que no se podía dormir de noche. No se podía dormir de noche. Que para dormir en Roma tenías que ser rico, porque tenías que vivir en una domus de esas aislada, en el Palatino o en algún sitio donde bueno, Palatino ahora ya en esta época ya eran los emperadores. Bueno, en algún sitio de las afueras, el que podía, se iba a las afueras. Porque también estaba, aparte de eso, por la noche decía, un tiesto que te cae en la cabeza, unas vasijas rotas, uno que tira por la ventana el meo a la calle. Y dice,
puedes ser considerado un tonto y poco previsor de accidentes si acudes a una cena sin dejar testamento. Un poco de broma, porque tampoco sería tanto, pero sí que había mucho peligro para ir por las calles, ¿no? Había muchas incomodidades y muchos problemas de este tipo. Pero también tenían su zona verde, ¿no? Porque el romano, como habíamos dicho al principio, tenía en su mentalidad esa edad de oro, ese deseo del contacto con la naturaleza. Entonces, por eso se hacían sus jardines, los peristilos, los atrios primero, pero luego después el peristilo, que era un jardín más elaborado. Eso era como decir, tengo la naturaleza en mi... y si no tengo dinero, y si no tengo espacio, ¿no? Para hacer un peristilo, pues lo que hago es que pinto las habitaciones con decoración vegetal para sentirme en la naturaleza, porque quiero estar cerca de la naturaleza. Tenemos en el Museo Nacional Romano una pintura de la villa llamada de Libia, que es una habitación entera pintada con motivos vegetales y parece que estás en un jardín. Y en Pompeya tenemos muchas casas que realmente tienen un jardín dentro de la casa detrás, ¿no? Una gran avenida para disfrutar como si estuvieran en un jardín. Y las personas importantes de Roma, en las villas suburbanas, tenían sus casas con jardín, con biblioteca, que también les servía esas zonas verdes que eran privadas, llamadas orti, para ellos invitar a sus amigos y hacer ahí una vida social. Luego muchas de estas villas privadas, de estos orti privados, pasaron a manos imperiales y los emperadores, algunas de ellas, pues las hicieron públicas, las dijeron para que el público pudiera también disfrutar de algunos de esos lugares. Y también hacían una especie como de cinturón verde para que los incendios, cuando llegaran a los muros de esas casas, por eso estaba cerrado por muros, esos recintos, pues no fueran más allá. Es decir, que sí que había zonas verdes, no muchas, pero zonas verdes en los alrededores de Roma. Y luego también estaban los desperdicios. Hay quien dice que sí que había un sistema de recogida de basuras, pero bueno, no sería muy eficiente, supongo, sería bastante rudimentario. De hecho, porque Horacio cuenta que a veces estaba el cerdo corriendo por la calle, es decir, es como una ciudad de estas en las que a lo mejor tienes al lado un edificio y al otro lado tienes un señor que tiene una casa pequeña y tiene ahí su corral de gallinas, ¿vale? Y en Roma pues había mucho eso, las pequeñas corrales, gallinas, cerdos, que salían por ahí. Luego había cadáveres que dejaban en la calle, ¿no? Entonces había mucha suciedad y muchas cosas que tenían que limpiar. Normalmente tú tenías que limpiar tu puerta, pero más allá, pues era, ya digo, hay gente que dice que había un sistema, otros que lo dudan, está un poco en cuestión ese asunto. Pero en realidad era un lugar sucio y de mucho ruido, porque claro, con todos esos ruidos, Marcial, el poeta Marcial, se queja y dice, menos mal que tengo una finquita ahí a las afueras de Roma y ahí ya no oigo todo este ruido, porque mira, están los que están pregonando su mercancía, los profesores que chillan y además le pegan a los chavales y también los martillazos que nos da este artesano, el otro de más allá. Tenemos textos que describen muy bien todos los tipos de ruidos que podía haber en una ciudad romana, que eran bastantes. Incluso también no tanta contaminación como habría ahora, ¿no? El smog y la niebla esa, pero Séneca nos dice, en cuanto hube abandonado la pesada atmósfera de la ciudad y ese olor de las cocinas humeantes, que al funcionar difunden, unido al polvo, cualquier vapor pestilente que han absorbido, sentí inmediatamente que mi estado de salud había cambiado. Es decir, cuando ya se fue del humo y de todo eso de las ciudades, bueno, es que estamos acostumbrados a veces, depende de dónde vivas en una ciudad, hay ciudades más limpias que otras, estamos acostumbrados a lo mejor, si es una ciudad pequeña, bastante bien sostenible, bien, pero si es una ciudad grande, pues a tener barrios donde haya todos estos mismos problemas, falta alcantarillado, bueno, en Roma sí que había alcantarillado, pero no sería a lo mejor en todos los barrios, ¿no? En fin, había muchas deficiencias que le hacían que la vida en Roma pues los que tenían dinero preferían irse a una villa suburbana o, como dijimos antes, a una de esas que se construían encima del mar en el Golfo de Nápoles para poder disfrutar de la tranquilidad, del silencio, de lo que todo nos gusta. Y a todo eso habría que añadir, por ejemplo, los cadáveres que tiraban al río Tíber. Sí, sí, sí. Aparte de los que eran condenados, otros caerían también. Otros caerían también por ahí. Sí, desde luego no sería muy recomendable bañarse o consumir agua del No, Tíber. no, 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 no.
Y ni en el Alma del Tíber, ni en algunas termas romanas, ¿eh? Porque las termas romanas las tenemos muy idealizadas, ¿no? Pero se han encontrado algunas que tenían piscinas que que no tenían desagüe, que tenían que quitarlas a calderos y volver a poner calderos, y si se bañaba mucha gente en la misma, pues no la íbamos a encontrar como los spas de ahora, que está el agua limpia, 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 limpia. Ahí habría de todo. De hecho, decía algún médico que era mejor no ir a las termas con una herida abierta, porque te podía entrar ahí de todo, ¿vale? A pesar de que, bueno, pues dadas sus condiciones, se suponía que serían muy higiénicas y tal, pero bueno, a veces la higiene pues no era tanta como la que nosotros podemos tener hoy en día, ¿no? Lógicamente mejor se lavaban que no lavarse, pero no era, digamos, tan impoluto todo como esa Roma impoluta que nos imaginamos que no existe. Claro. Claro. Yo creo que si de algo ha servido este podcast es eh, también en una contraposición, como hemos mencionado todo el episodio. Por una parte, vemos cómo nuestra concepción de la ecología bebe en parte de lo que ya se inventó hace miles de años, y por otra parte, podemos desmontar una vez más esa Roma idealizada que muchos quieren ver todavía, gracias, pues, por ejemplo, a la influencia de las películas de Hollywood. Sí, claro, en la película de Hollywood pues suele ser todo tipo maqueta, todo muy limpio, hombre, salvo la serie Roma, que fue la que nos metió un poco a los espectadores en la suciedad y en los bajos fondos de Roma, que es una de las ventajas que tiene esa serie, ¿no? Que nos enseña otra Roma un poco distinta. En algún momento se pasa un poco también de sucio, pero, pero bueno, claro, la virtud está en el medio, ¿no? Eh, el que tuviera una casa buena, pues la iba a tener lo más limpia posible, y para eso tenía un montón de esclavos que iban a hacer el trabajo, ¿no? Hmm. Pero sí, la idea era esa, la idea es ver que hoy en día tenemos más o menos estas dicotomías, ¿no? Entras a un lugar protegido, ¿qué pasa? Este lugar protegido, tenemos que hacer unos edificios aquí, bueno, pues a ver, los hacemos, no los hacemos. eh, Bien, hemos avanzado mucho afortunadamente, porque tenemos muchas leyes de protección medioambiental que ellos no tenían, ¿no? Y además hoy sí se supone que si haces algo, pues después vas a ser perseguido por la ley. Entonces, bueno, pues era más difícil ser perseguido por la ley, ¿no? Pero también, como decías antes, yo me imagino a los romanos en su villa ahí tan felices y disfrutando de la naturaleza, leyendo sus papiros, sus tablillas de cera. Es algo que todavía, digamos, los urbanitas también desean hacer en el campo, ¿no? Un campo idealizado, porque realmente el hombre rico cuando iba a su parcela, salvo si era una parcela pequeña y quería cultivarla él mismo o tener un pequeño huertito para cultivar él, pero luego lo que era un latifundio, todo eso se lo hacían los esclavos, y él disfrutaba de esa edad de oro, de ese campo ideal, ¿no? En su pequeño mundo, pero solo de las ventajas, no de la dureza del trabajo en el campo, que es un trabajo duro, como saben todos los que se dedican a la agricultura. Desgraciadamente hemos llegado al final de este programa, pero antes de despedirnos, pues yo quería agradecerte infinitamente a ti, Fernando, por venir una nueva vez a este podcast de historia para impartir sabiduría y pues mostrarnos estos conocimientos que desde luego no son demasiado divulgados, son bastante originales y que desde luego son bastante interesantes, y yo creo que habrán cautivado a la audiencia igual que me han cautivado a mí. Así que muchísimas gracias por todo. Pues muchas gracias y hasta la siguiente ocasión. Ya sabes que aquí me tienes.